Buen día, hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Padre, tu Espíritu, las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, danos a gustar todos los rectos según este mismo Espíritu y gozar siempre de su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Ave María Purísima, nuestra Madre del Valle. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre esa verdad de nuestra fe católica que fue proclamada para toda la Iglesia por el Papa Pío IX en el año 1854 y que la denominamos la Inmaculada Concepción de María. Esa verdad de fe que hemos sintetizado en ese saludo mariano que hemos utilizado al comenzar. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Es una verdad que el Espíritu Santo fue descubriendo a la inteligencia de la fe de la Iglesia durante un largo periodo, hasta que madurada y comprendida por el Magisterio, fue proclamada por el Papa, como dijimos, para ser creída por todos los miembros de la Iglesia Católica como verdad revelada por Dios. Su condición de totalmente santa y sin pecado concebida, referida a Santa María cuando hablamos de su Inmaculada Concepción, solo se puede entender desde el proyecto divino de salvación. Este será el objetivo de esta catequesis, tratar de comprender esta verdad en la medida en que sea posible desde el plan salvífico de la Santísima Trinidad. Nuestra fe confiesa que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo estableció en una relación con Él que lo hacía hijo santo y amigo de Dios. Ese es el proyecto permanente de Dios para con nosotros, que seamos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Para que vivamos esta vocación original, nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, nos hizo personas, seres inteligentes con capacidad de amar y de elegir. Y nos dio su vida divina, la gracia santificante que nos hace santos, hijos y amigos de Dios. La realización o concreción de este designio divino tenía una sola condición: que el hombre reconociera y aceptara su condición de hijo y de criatura y viviera siempre según la voluntad de Dios, su Creador y Padre, y confiando en Él. Esto le aseguraba al hombre la santidad, la vida y la felicidad. Pero Dios nuestro Padre dejó en las manos libres del hombre la decisión de aceptar y vivir este proyecto gratuito para el cual había sido creado y llamado sin ningún mérito de su parte, por pura iniciativa, gracia y misericordia divinas. Pero el hombre, instigado por el diablo, se apartó de Dios y dándole la espalda, quiso construir su existencia al margen de Dios y con la pretensión de ser Dios para sí mismo. Este acto de ruptura producido por el hombre en los orígenes lo denominamos en la Iglesia el pecado original, acto personal de desobediencia y desconfianza de nuestros primeros padres que trajo terribles consecuencias, no tan solo para ellos, sino para toda la creación. Por ese pecado perdimos la vida y la amistad con Dios. Los seres humanos quedamos inclinados hacia el mal y con pocas fuerzas para obrar el bien. Se introdujo la discordia entre los hombres y la rebelión de la creación visible al señorío del hombre. Y por ese primer pecado se introdujeron todos los males, el poder del maligno sobre nosotros, la muerte temporal y la muerte eterna o segunda muerte,
contra las que quedamos totalmente indefensos. Por eso a este pecado le llamamos pecado original, porque estuvo en el origen y es el origen de todos los demás pecados y males. A causa de este pecado, todos los hijos de Adán y Eva nacemos privados de la gracia santificante, que es un don sobrenatural con que Dios nos hace partícipes de su vida y su amistad. Venimos al mundo también sometido a la inclinación al mal y padeciendo cada ser humano las funestas consecuencias de la culpa primera. A esta situación a la que todos los hombres nacemos causada por la desobediencia de nuestros primeros padres, la llamamos en la Iglesia la mancha del pecado original. La mancha del pecado original. La palabra mancha es una imagen o metáfora que utilizamos para calificar esa privación de la gracia divina con que nacemos. O sea, cuando utilizamos la palabra mancha, no queremos decir que nacemos con una negrura, por decirlo así, sino que nacemos sin la gracia de Dios. Eso. La mancha del pecado original es que nacemos sin la gracia de Dios. Pero Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos decretos son irrevocables, no se echó atrás en el proyecto que tenía para el hombre, ni abandonó a su criatura, sino que vino en su ayuda y entretejió toda una historia para salvar al hombre, cuyo punto culminante fue el envío de su Hijo único al mundo, quien, sin dejar de ser Dios, se hizo verdaderamente hombre y lo constituyó único mediador y salvador del género humano. Ahora bien, nos enseña el catecismo, Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una joven desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la joven era María. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan grande. Por eso el ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda llamándola llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviera totalmente poseída por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma, esta doctrina que la Iglesia propone de forma definitiva como verdad revelada por Dios de la Inmaculada Concepción, proclamada, como ya dijimos, en 1854 por el Papa Pío IX, el cual dice: la bienaventurada Virgen María fue preservada, inmune de toda la mancha de pecado original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos
de Jesucristo. Se ha de tener siempre presente que la verdad de la Inmaculada Concepción echa sus raíces en este designio salvífico de Dios. De Él depende y solo desde Él se comprende. En efecto, la Inmaculada Concepción manifiesta la misericordia gratuita del Padre, el poder de la obra salvadora de Cristo y el resplandor de la santidad a la que nos puede hacer llegar el Espíritu Santo. Cuando la Iglesia hablamos de la Inmaculada Concepción, queremos decir que la Virgen María fue totalmente santificada y preservada de aquella mancha del pecado original con la que todos nacemos. Desde el primer instante en que ella empezó a existir en el seno de su madre, Santa Ana, fue totalmente santa. Este aspecto de la realidad personal de la Virgen María manifiesta la misericordia del Padre, pues decimos que la Virgen fue preservada de la mancha del pecado original por singular gracia y privilegio de Dios. Esta dimensión de la Inmaculada Concepción es una de las tantas realidades que ponen ante nuestros ojos que la justificación, o sea, nuestra santificación, es ante todo una gracia de Dios, un don de Dios, un regalo de Dios, un favor divino que nos lo hace sin ningún mérito de nuestra parte. Nadie se hace santo si Dios no lo hace santo. Nadie llega a ser santo si Dios no lo hace santo primero. Se trata de una iniciativa absolutamente divina a la cual después nosotros podemos corresponder o no. La Inmaculada expresa que la Madre de Cristo fue hecha santa por pura gracia e iniciativa del Padre, es decir, no mediando ningún mérito personal. Ella estuvo totalmente poseída por la gracia de Dios desde su concepción para que pudiera ser la madre del Hijo de Dios. Para eso la hizo totalmente santa Dios nuestro Padre a Santa María, para que pudiera ser la madre del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y para que pudiera colaborar con Él en su obra salvadora. A lo largo de los siglos, como dijimos, la Iglesia ha tomado conciencia de que la Inmaculada Concepción de María manifiesta también la plenitud y perfección de la obra y del amor salvífico de Jesucristo. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que el Padre Celestial preservó a la Virgen de la mancha del pecado original en atención a los méritos de Cristo, único Redentor del género humano. Esta dimensión de la Inmaculada Concepción nos ayuda a recordar, hermanos, que solo podemos comprender y valorar a Santa María en su justa medida si lo hacemos desde Cristo, partiendo de Cristo y refiriéndola a Cristo. No se puede entender a María en la Iglesia sin Cristo. En el caso concreto de la Inmaculada Concepción, esto quiere decir que Cristo, único mediador y redentor de los hombres, al reconciliar de una vez para siempre a los hombres con Dios por medio de su muerte, también incluyó a su madre en su obra salvadora. Jesús es también salvador de su madre. Y lo es del modo más pleno y perfecto, pues en vez de borrar el pecado en su madre, hizo algo mejor, lo previno.
En cierto sentido podemos aplicar en este caso aquello de mejor prevenir que curar. Valga este ejemplo para que comprendamos mejor esto de preservar del pecado. Se ayuda mejor a otro evitándole que caiga en un pozo que sacándolo de él. Así pues, la Madre de Cristo, lejos de ser una excepción a la obra salvadora y a la mediación universal de Jesús, pues también ella es de la raza de los que habían de ser salvados, ha recibido la gracia redentora del modo más eficaz y perfecto que se pueda vislumbrar haber sido redimida desde su concepción. La Inmaculada Concepción de la Virgen manifiesta, por último, la acción vivificadora, santificadora, renovadora y capacitadora del Espíritu Santo. En efecto, así como el soplo del Dios viviente se cernía sobre las aguas en el inicio de la primera creación para darle vida a toda criatura, especialmente al hombre, insuflándole no solo el hálito de vida natural, sino también la semejanza divina por la gracia, así también el Espíritu Santo de Dios toma el ser personal de María en el primer instante de su existencia, dándole la vida y la plenitud de la santidad, iniciando en ella, de esa manera, la segunda creación. Por eso los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa y la celebran como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura. Con la Inmaculada Concepción de la Virgen, Dios comienza a gestar la tierra nueva y el cielo nuevo, en los cuales solo tiene morada la humanidad santificada gratuitamente por pura gracia. Desde y a causa de su Inmaculada Concepción, María, como plasmada por el Espíritu Santo, es preparada para ofrecer la carne y la sangre purísimas con la que se revestiría el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y desde y a causa de su Inmaculada Concepción, María es preparada por el Espíritu Santo con todas las gracias y dones necesarios para que ella colaborara activa, libre, consciente y generosamente en la encarnación del Hijo de Dios y en su obra salvadora. Esta maravillosa obra de Dios en Santa María, la Madre de Jesucristo, es lo que festejaremos el 8 de diciembre. Y por eso con ella cantaremos: proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque miró la humildad de su servidora, haciendo obras grandes en mí. Esto es la consideración que hicimos sobre la Inmaculada Concepción en sí misma. Inmaculada significa sin mancha, o sea, la Virgen venida al mundo sin la mancha del pecado original. La Virgen venida al mundo totalmente en gracia de Dios. Ahora, ¿qué relación tiene este aspecto de la vida y de la persona de Santa María con la Iglesia y con nosotros? ¿Qué le dice a la Iglesia y qué nos dice a nosotros? Porque nos podríamos quedar, aplaudimos a la mamá de Jesús porque es toda santa. Y ya está. Pero, ¿qué nos dice a los que somos miembros de la Iglesia? ¿Y qué nos dice a nosotros personalmente
esta celebración. En la Inmaculada Concepción de la Virgen, la Trinidad anticipa y lleva a la cumbre la santidad de la Iglesia. En primer lugar, la Madre de Cristo es miembro de la Iglesia y por ello hay una íntima unión entre la Virgen y la Iglesia. Santa María no está separada de la Iglesia ni está por encima de la Iglesia. La Madre de Cristo no está separada de la Iglesia ni está por encima de la Iglesia. Porque tanto la Madre como los demás miembros de la Iglesia reciben su vida de su unión con Cristo, cabeza de la Iglesia. Ahora bien, Santa María es saludada como un miembro sobreeminente de la Iglesia y del todo singular por su relación con Cristo, pues es la madre del Hijo de Dios, por sus privilegios, como su Inmaculada Concepción, por la perfección de su vida teologal, fe, esperanza y caridad, y por su función maternal y mediadora, porque ya participó plenamente en el misterio pascual de Cristo, en su muerte, en su resurrección y en su asunción. Por otra parte, Santa María anticipa en su ser y su vida de madre y virgen lo que será la Iglesia plena. Porque la Iglesia, contemplando la santidad e imitando la caridad de la Madre de Cristo y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, también ella es hecha madre por la palabra de Dios fielmente recibida. En efecto, por la predicación y el bautismo, la Madre Iglesia engendra para la vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. Y también la Iglesia es virgen que custodia pura e íntegramente la fe prometida al esposo, e imitando a la Madre de su Señor por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginalmente la fe íntegra, la sólida esperanza y la sincera caridad. Por último, la Madre de Jesús, aunque toda santa desde el comienzo, tuvo que hacer el camino de la vida de fe, esperanza y caridad. Por su continua obediencia a la voluntad de Dios en la vida cotidiana y su fidelidad en las pruebas, alcanzó la perfección de la caridad a la cual toda la Iglesia está llamada y que en ella alcanza su plenitud. A partir de estas consideraciones vemos con claridad de qué manera la Inmaculada Concepción anticipa la santidad con que es revestida la Iglesia por su unión con Cristo y muestra la cumbre a la cual toda la Iglesia está llamada. En efecto, la Iglesia ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. En sus miembros, la santidad perfecta está todavía por alcanzar. La Inmaculada muestra a los miembros de la Iglesia esa cumbre de santidad que se alcanzará al final cuando Dios sea todo en todos. Así como la Virgen María fue santificada desde el inicio de su existencia por pura gracia de Dios, así nosotros somos santificados gratuitamente por misericordia de nuestro Padre en el bautismo, sin mediar de parte de nosotros ningún mérito personal. Así como la Virgen fue preservada del pecado por los méritos de la pasión y muerte del Hijo, así también nosotros en el bautismo somos sacados y purificados del pecado, porque se nos aplican los méritos salvadores de la pasión y muerte de Jesús.
Así como María fue tomada y santificada por el Espíritu Santo desde el inicio de su existencia, así nosotros en el bautismo somos tomados y santificados por el Espíritu Santo, que nos da la vida divina y nos hace hijos adoptivos de Dios. También nosotros empezamos en el bautismo por el poder vivificador y renovador del Espíritu a ser hombres nuevos, humanidad nueva. La Santísima Trinidad anticipó en la Inmaculada Concepción lo que luego realizaría en los hombres por medio del santo bautismo. Honramos y alabamos a la Madre de Cristo no tan solo porque ella fue concebida sin pecado y totalmente santa, sino también porque vivió santamente, es decir, diciéndole siempre sí a Dios, haciendo en todo su santa voluntad. También nosotros, que hemos sido hechos santos en nuestro bautismo, estamos llamados a vivir santamente, es decir, haciendo siempre la santa voluntad de Dios, lo que a Él le agrada. Sabemos que lo que se opone a la santidad es el pecado, es decir, el hacer consciente y libremente lo que sabemos que le desagrada a Dios, lo que es contrario a su santa voluntad. Por eso, nuestra gran tarea es vivir santamente, en la gracia de Dios, en la amistad con Dios, diciéndole siempre sí a Dios y evitando el pecado, es decir, lo que se opone a su santa voluntad. Todo lo que Jesús nos ofrece en su iglesia y a través de la iglesia, el credo, los sacramentos, los mandamientos y el Padre Nuestro, es para que vivamos santamente, para que vivamos como buenos hijos de Dios. Y como todos somos débiles, frágiles y pecadores, nos servimos también del auxilio y de la intercesión de la Madre de Jesús para decirle, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra Madre del Valle, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.